a cerrar nos quedan 15 días, así que vamos a empezar a cerrar un poquitito todas las actividades que tenemos programadas y que nos faltan, ¿no? Ahí en pantallas, ¿se está viendo bien? Sí. Se ve. Sí, se ve bien. Bueno, en pantalla está el programa que figura, que el que presentamos en Académica, ¿no? De ingeniería. Y teóricamente nos quedan estas dos unidades, la unidad número 7, que empezaríamos hoy, ahora, que se llama oscilaciones, y la número 8. La número 8 no la damos tradicionalmente, tampoco la evaluamos durante la cursada, solamente es para el final, ¿sí? O sea que lo que vamos a hacer con ondas mecánicas es, ya les comenté, la semana esta del 13 al 17, esa semana, que ahí tenemos recuperatorio y si está el parcial de oscilaciones, tendremos como un encuentro. Hay un estudiante de profesorado, creo que ya se los comenté, que hizo unos videos muy interesantes que a mí me gustaron, que tienen mucho la onda de ustedes, ¿no? De cómo hablan, de sus maneras, de sus modos. Y ahora lo hizo en varios videos, o sea, los hizo chiquititos, los cortó, los explicó, tiene músicos, es muy, muy al estilo de las nuevas generaciones, que está bien. Y bueno, él lo presenta como un aporte para un estudiante de física 1, digo, de física 2, que quiere introducirse en el tema de ondas, ¿sí? Y toma como referencia el Roeder y explica, deduce, es muy interesante. También, si miran el canal nuestro, hay varios videos, porque otros años con la gente que promocionaba hacíamos un seminario explicando, o sea, lo que hay que hacer es leer un poquitito el libro, ¿sí? Por ahí mañana, digo, el viernes lo hacemos o la semana que viene, mirar un poquitito los temas que hay y de qué tratan, ¿no? O sea, pero esto puede ser medio como una autogestión, ¿no? O sea, tranquilamente con el asesoramiento nuestro y algunas consultas lo pueden hacer ustedes. Sepan que en el final siempre se evalúa ondas, ¿sí? O sea, que si hay un tema que les va a tocar en el final, no saben cuál, pero seguro ondas entra. Sea el módulo de Mirta, el módulo mío, los estudiantes de Mirta, yo los vamos a invitar para que estén esa semana en esos encuentros o en ese encuentro. También hablé con Fede, Fede también por ahí les puede dar alguna clase de onda, ¿sí? Para una clase tipo conversación, ¿sí? Ideas generales. Es un tema muy importante, pero bueno, no tenemos tiempo suficiente como para desarrollarlo, ¿está bien? Hoy lo que veríamos es oscilaciones, ¿sí? Empezamos a mirar, tenemos varias clases, ¿sí? Y nada más, ¿está bien? O sea que eso sería lo que les puedo comentar de lo que nos queda, ¿sí? Vamos a dividir el encuentro de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a empezar con oscilaciones y en la segunda parte voy a conversar con ustedes un problema, un parcial. Ahí elegí uno, el que están viendo en pantalla, lo tomamos ¿cómo se llama? En julio del 2016, ¿sí? Es un ejercicio bastante simple, ¿sí? Fíjense que tiene un gas, hay calor, también hay un fluido, y bueno, probablemente haya etapas, hay una fuente, a ver qué es lo que hay que hacer, ¿sí? A la luz de que el parcial es el sábado, más o menos nos podemos poner a hablar de ¿cómo se llama? De cómo encararlo, ¿sí? Yo lo terminé de hacer, se lo mandé a Federico y Federico me contestó, dice, ¿entenderán lo que preguntás? Así que bueno, me sorprendió el comentario que me hizo, por eso ahora voy a poner como un énfasis en que a ver si se entiende lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando no es nada del otro mundo, no hablo de palabras raras, ¿sí? Hablo de palabras simples, ¿sí? Pero bueno, por ahí si hay algo que no se entiende, pueden aprovechar y preguntarlo, ¿sí? ¿Está bien? Hoy y el viernes vamos a resolver un ejercicio. Hoy vamos a resolver después del intervalo este ejercicio, ¿está bien? ¿Sí?
Bueno, y vamos a dejar planteado, vamos a resolver ese, o sea, lo vamos a mirar y vamos a dejar planteado para el viernes este que es como una máquina, ¿no? ¿Sí? Son muy parecidos, no sé si miran la lógica, hay un líquido que es agua, un gas y se inyecta calor, ¿sí? Acá tiene un problemita porque tiene una manguera que tiene 3 metros de altura, bueno, si esto llega acá abajo puede salir agua o no, habría que mirar eso. Y este tiene el gas acá arriba, bueno, cuando agrego calor, baja el pistón y se podría levantar esto, ¿no? Se levanta esto, que es como un ascensor, un montacargas, pero también se, se deforma el resorte, ¿no? ¿Está bien? O sea que parte del calor le varía la energía potencial a la masa que tengo acá, y también una parte de eso queda acumulada como energía en el resorte. Este es como máquina, porque una vez que llegó acá arriba, a los 2 metros, llega acá arriba, uno le quita calor, o sea, para subir agregó calor, y para bajar quito calor, ¿sí? Entonces se convierte como una especie de máquina térmica, y ahí puedo aplicarlo el segundo principio y eso, ¿está bien? Para tener una idea. No es una resolución con lujo de detalles, con unidad de medida. Tengo que tener una idea general de los principios de la termodinámica. La termodinámica sirve para poder describir energéticamente, cuantitativa y cualitativamente qué es lo que está pasando, qué es lo que veo yo ahí, en qué gasto el calor, para qué me sirve, si se degrada, no, cuánto necesito, de qué depende. O sea, que eso serían un poquito las preguntas que nos vamos a preguntar, que nos vamos a hacer durante el análisis del ejercicio. ¿Está bien? Está hecho, está en la PEDCO, no estoy dando nada nuevo, pero bueno, eso es lo que vamos a analizar en la segunda parte. ¿Está bien? Eh, en cuanto a oscilaciones que empezamos hoy, acá tengo un escrito, un apunte, ¿sí? ¿Está bien? No muchas cosas, ¿sí? Igual ahora los vamos a ver en PowerPoint, pero bueno, como para que tengan una idea. Hay 2 libros para oscilaciones que les recomiendo, aparte del libro nuestro, aparte de nuestro libro que está, en nuestro libro está un poco como alejado del, de la parte de física 2, ¿no? Vieron que, a ver si lo tengo por acá el libro, que oscilaciones no es un tema que en la mayoría de las universidades se da en física 2, ¿sí? Se da en física 1, ¿sí? ¿Está bien? O sea que nosotros en esta universidad tenemos una estructura distinta, ¿sí? A ver si lo encuentro rápidamente. Acá está. Es este, sí. El 13, el capítulo 13, ¿sí? Es muy, el problema de oscilaciones que vamos a mirar ahora tiene mucho que ver con lo de física 1, ¿no? O sea, es una partícula, es un movimiento periódico, ¿sí? No hay mucho misterio. Lo que pasa es que el movimiento, si tiene ciertas características, ven, es bastante largo acá, ¿sí? Aplicaciones del movimiento armónico simple, vibraciones de las moléculas, el péndulo, ¿sí? Péndulo físico, el fenómeno de amortiguación. ¿Ven? Acá en este libro tiene esa incoherencia, tiene ese delay que la amortiguación de una vibración, una oscilación, se da en general con viscosidad, ¿no? Ya sea por la viscosidad del aire o de algún aceite. De hecho, los amortiguadores tienen ese funcionamiento, son amortiguadores viscosos. Pero acá presenta eso sin saber lo que es viscosidad, ¿no? Mucho más adelante aparece la viscosidad. Para nosotros no, porque nosotros sabemos lo que es viscosidad. ¿Sí? Acá está el amortiguador, ¿está bien?
Estas no se ven, ¿eh? Oscilaciones forzadas y resonancia no se ven. ¿Está bien? Acá está lo del Tacoma Narrows y ahí creo que termina, sí, ahí termina el capítulo, ¿sí? Pero después recién, fíjense, este libro que está ordenado con otra lógica, la mayoría de las universidades tienen esa lógica, ¿eh? Acá la van a cambiar seguro. Después recién empieza fluidos. O sea, te presentaron el amortiguador viscoso sin saber lo que era un fluido. ¿Sí? O sea, te dijeron que la viscosidad era una fuerza proporcional a la velocidad. Se puede hacer eso, ¿eh? Para la gente de profesorado. O sea, uno tranquilamente puede hablar de algo que no ha estudiado en detalle todavía, ¿sí? Y lo encapsula, hace como un cuadradito ahí. No sé, a veces funciona, otras veces no funciona. A nosotros la lógica nos queda muy bien, ¿sí? O sea que el capítulo 13 sería el de física universitaria. El que yo les aconsejo mucho, que es simple, para este tema específicamente, es el Roeder, ¿sí? Lo vamos a mirar del Roeder, ¿sí? Son unas hojitas. El Roeder tiene muy buena lectura y fácil y cómoda para este tema oscilaciones, para deformaciones y para deformaciones mecánicas y para ondas, ¿sí? Son los tres temas que me parece que tranquilamente los pueden estudiar de Roeder, porque Roeder es como un apunte, es algo, pero tiene un nivel muy fuerte, o sea que no hay ningún inconveniente ni ninguna cosa rara, ¿sí? O sea, está lo básico. O sea que si a mí me necesito hablar sobre esos temas y me dicen, ¿tenés algún apunte y algo? Agarro el libro ese, encima que es barato y todo y es cortito, entonces lo agarras y está todo, ¿sí? Acá tiene una explicación muy sencilla. Fíjense, no se gastan los dibujos, ¿no? El libro tiene 50 años por lo menos, o sea, de cuando se hizo, ¿no? Está bien, hace muchísimos años, ¿sí? Está bien. Y nunca lo corrigieron y está bueno que sea así porque es interesante, ¿sí? Hoy todo esto yo lo pasé a PowerPoint, así que lo vamos a mirar. ¿Está bien? Bueno, y después hay otro libro interesante que, que yo recomiendo generalmente y es el Mecánica Vectorial para Ingenieros, ¿sí? Tiene un poco más de dificultad en cuanto a, eh, porque trabaja mucho tridimensionalmente y bueno, se supone que es para un estudio de ingeniería, ¿no? O sea, pero tiene ejercicios interesantes. Después ¿cómo se llama? Acá están, ¿ven? El capítulo se llama Vibraciones Mecánicas, ¿sí? Es muy bueno, no bueno, muy bueno. Y ahora descubrí hace unos días que en YouTube hay un montón de ejercicios resueltos por un profesor de no sé dónde, una profesora, creo que es una mujer, y están muy buenos, muy buenos. Estos tipos de problemas están sacados de acá, en la misma fotito, y y están explicados con lujo de detalle, ¿sí? Muy interesante, o sea que tranquilamente se pueden divertir, son como 30 videos si lo quieren y traen el ejercicio ahí resuelto. Están buenos, ¿sí? Están buenos, tienen un buen nivel. Eh, este libro es muy para la ingeniería mecánica, ¿no? Para los mecánicos, para los civiles, ¿sí? ¿Está bien? Igual la gente de profesorado se puede hacer una fiesta con estos dibujos y con estos planteos, ¿no? O sea, pero la orientación es muy para ingeniería, ¿sí? Como está resuelto. ¿Tá? Es interesantísimo. Todos los problemas de física uno que ahora pueden vibrar, ¿está bien? Ahora vamos a mirar un poquitito qué es eso, ¿sí? Pero este libro se los recomiendo. El capítulo es el capítulo 19. Quiero buscar el título. Miren la cantidad de ejercicios, ¿no? Porque acá hay tres conceptos y un montón de ejercicios, porque le puedo colocar un resorte, meterlo dentro del agua, agarrar con gas, cambiar el ángulo, colgarlo de algo y ya cambia el problema. Es como lo de física uno de los bloques, no sé si recuerdan, ¿sí? ¿Está bien? ¿Les gustó física uno? Sí. Creo que sí, ¿o no? Sí, estuvo buena.
Y el que estudia profesorado de física o el que estudia ingeniería, física uno te presenta lo que tenés que saber, ¿no? Lo básico, ¿sí? Porque habla de velocidad, de posición, de sistema de referencia, ¿sí? Bueno, este es el capítulo, ¿ven? Vibraciones mecánicas se llama acá, vibraciones mecánicas. Me parece que es el título apropiado, ¿sí? Vibraciones mecánicas, ¿está bien? Por supuesto que como en cada tema hay un modelo, hay algo simple, hay algo recortadito, ¿sí? Que vamos a usar y que se llama movimiento armónico simple. Armónico porque la solución es un seno o un coseno y simple porque es equilibrado, digo equilibrado, simétrico, ¿no? Va de un lado al otro de la misma manera. ¿Está bien? Así que bueno, cualquier libro de esto lo pueden usar como referencia, como para ir leyendo y mirando, ¿sí? Yo ahí, es un apunte bastante simple lo que hice, ¿sí? Eh, pero después se los dejo como para que ahí les pongo bibliografía interesante, recomendada, una página para ver algunos, ¿cómo se llama? Animaciones y eso. Y bueno, el tema de oscilaciones es básicamente un movimiento periódico, ¿está bien? Es básicamente un movimiento periódico, ¿está? Bueno, vamos a mirar, a hablar un poquito y después volvemos para termodinámica, ¿dale? ¿Tienen algún problema? No. Me parece que no. No, profe. ¿Están descansados? Sí, sí, estamos descansados. Bueno. La idea del tema que vemos es un poco esto, ¿no? Hay posibilidades de oscilar, no sé si usan la palabra en el lenguaje habitual. Oscilar es alrededor de, es como un ancho de banda, ¿sí? Es como si yo me preguntara el precio entre cuánto oscila, y como máximo y como mínimo. O sea, anda alrededor de eso, ¿sí? Oscilar es ir y volver. Lo que está haciendo ¿cómo se llama? Ese sistema, ¿sí? ¿Está bien? En realidad, eh, las oscilaciones pueden ser complicadas, como es esta, porque en realidad, fíjense, uno toca a uno, el otro toca al otro, los del medio no oscilan, eso es una oscilación rarísima, es el péndulo de Newton. Pero el modelo que utiliza la ciencia para oscilaciones es ese, es una masa, un resortito, y bueno, eso, que yo lo saco de la posición de equilibrio y hace eso, va y viene, porque el cuerpo es elástico, ¿sí? El cuerpo solo ahí no tiene un motor, ¿eh? No tiene pila, nada, lo saben eso, ¿sí? Y está oscilando solo, está solo oscilando. Por supuesto que algún agente exterior al principio lo sacó de su posición de equilibrio, ¿sí? También es como el viento. El viento puede poner a oscilar un cartel, ¿no? Lo mueve y después se paró el viento, pero el cartel se queda oscilando, ¿sí? ¿Está bien? Igual, esas oscilaciones así, esos movimientos periódicos, terminan cesando. ¿Por qué? Porque hay como una fricción, hay fricción, ya sea interna propia del material, fricción con el fluido donde está eso, o las articulaciones, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y el otro título que está ahí, que es muy importante, es movimiento armónico. Armonía es seno o coseno, matemáticamente hablando. Y bueno, y simple lo que les digo, es el más popular. Es como hablar de gases, gas ideal, ¿sí? De máquinas reversibles, Carnot. O sea, siempre hay como algo ideal y ese sería el movimiento armónico simple. ¿Está bien? Que es el que vamos a estudiar con detalle. El que le interesa a la ciencia, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, desde el punto de vista un poquitito más profundo, es vibraciones mecánicas, ¿sí? El tema de vibración es, que es el tercer movimiento, ¿no? Venimos de sistemas que pueden trasladarse, 3 grados de libertad, una partícula. Aparece la rotación cuando el cuerpo tiene un formato, o sea, tiene una distribución, ¿sí? Y las vibraciones tienen que ver con eso. En realidad, por ahí el centro de masa no se traslada, no gira el cuerpo, pero hay sus partes están como separándose y volviéndose a juntar, ¿sí? ¿Está bien?
Y las vibraciones son características de las moléculas, de los edificios, de los motores, o sea, es muy difícil que no haya vibraciones, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta por qué, ¿no? Lo que pasa es que no todas las vibraciones las podemos ver, ¿sí? Porque las vibraciones no tienen en realidad una amplitud, un largo importante. Por ahí lo que uno percibe sensorialmente de las vibraciones son los sonidos, ¿no? Cuando algo vibra, un vidrio o el auto o algo, uno lo que escucha es sonido, ¿está bien? O sea, visualmente no ve que se esté moviendo nada, ¿sí? Pero bueno, la vibración es energía, ¿sí? Es un tipo de movimiento, ¿está bien? Y no siempre es bueno, ¿sí? Es bastante perjudicial en la mayoría de las situaciones, ¿sí? Produce desajustes y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahí tengo otra persona. Bueno, la palabra o el título importante es oscilaciones, ¿sí? Oscilar, movimiento de vaivén, ¿sí? Va y viene. Oscila es ir y venir, ¿está bien? Y hay dos formatos de oscilación, ¿sí? El péndulo, ¿sí? Y el sistema masa-resorte, ¿está bien? Son esos que ven ahí en pantalla, ¿sí? Son los dos formatos de oscilaciones, ¿sí? Fíjense que sale de un lugar, hace un movimiento y retorna y vuelve a hacerlo, ¿sí? Tanto lo hace la masa M, es azul del péndulo, y el bloque de masa M vinculado a un muro por un cuerpo elástico, ¿sí? ¿Está bien? En realidad, fíjense que la mayoría de las veces en el mundo real, este vínculo elástico o de tipo articulación existe, ¿sí? O sea, cuando yo apoyo algo, lo apoyo sobre una superficie que ustedes saben que tiene un grado de elasticidad, porque los metales responden a Hooke elásticamente, que es como un K, ¿sí? O sea que no necesita ser un resorte helicoidal, ¿sí? Ni necesita ser un péndulo matemático. Esos serían los dos formatos de oscilaciones que hay. Y técnicamente hablando, físicamente o conceptualmente hablando, se trata de movimientos periódicos, ¿sí? O sea, ocurre algo y se repite en el tiempo. Ocurre algo y se repite en el tiempo, ¿sí? O sea, con que estudie una parte, después se repite en el tiempo, ¿sí? Igual en el tiempo, es totalmente periódico. Por eso aparece esa función armónica del seno que es tan importante. ¿Está bien? Bueno, el simple, ¿cómo se llama? El que vamos a estudiar nosotros, lo que se conoce como el MAS, ¿sí? Movimiento armónico simple, ¿sí? Movimiento armónico simple. Y su modelización, la modelización es bastante sencilla, ¿sí? Es una partícula que se mueve en un movimiento rectilíneo, ¿sí? Variado y cíclico, ¿sí? Fíjense, la partícula se mueve sobre una recta, o sea que es un movimiento unidimensional, ¿sí? Y va y viene, va y viene, va y viene, ¿sí? O sea que es cíclico, ¿sí? Es cíclico, ¿está bien? ¿Sí? Y tiene como un ancho de banda, no puede superar, oscila, ahí está la palabra oscilación, ¿sí? Oscila, ¿está bien? Y acá aparece una palabra sumamente importante, que es la palabra frecuencia, ¿sí? Nos va a interesar más que la velocidad que tiene el cuerpo, cuánto tiempo tarda en hacer el ciclo, cuánto tiempo le lleva en ir y volver, en completar el ciclo. Eso es lo que acá aparece una nueva magnitud física que es la frecuencia, muy importante. Se mide en hertz, ¿sí? Es muy importante la frecuencia. ¿Por qué es? Porque la mayoría de los movimientos son periódicos, ¿sí? Si uno mira el movimiento de un auto, si la respiración, el planeta Tierra alrededor del Sol, bueno,
O sea, la mayoría de los movimientos tienen esa singularidad o esa regularidad que son periódicos, ¿no? Entonces hacen un ciclo, una vuelta, un ciclo es lo mismo que vuelta, como una revolución, ¿sí? Y tardan tanto tiempo, ¿sí? Es el tiempo que tardan en hacer el ciclo se llama, el que sería la inversa, sería el período, ¿está bien? Frecuencia y el período, ¿sí? El período T, ¿está bien? Esa sería un poquitito la estructura de lo que son las oscilaciones. Ahora nosotros nos tenemos que zambullir o inmiscuir o meter en el mundo de un sistema masa-resorte y de un péndulo, ¿sí? Hoy vamos a empezar con el sistema masa-resorte y el viernes seguramente analizaremos con más detalle lo que es un péndulo, ¿está bien? Pero son los dos formatos que hay para oscilar, ¿sí? Fíjense que el péndulo va y viene, y el bloquecito este va y viene, va y viene, ¿sí? Igual la modelización siempre es una partícula, ¿sí?, que va y viene sobre una línea recta, es un movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir entonces? Que ya acá nos vamos a dar cuenta que un péndulo estrictamente hablando no hace un movimiento oscilatorio, digo un movimiento armónico simple, ¿sí? Oscila, pero no de una manera armónica simple. ¿Por qué? Porque no hace un movimiento recto, sino que hace un arco. Van a ver que eso después se soluciona de alguna manera, ¿sí? Buscando que los ángulos sean pequeños. ¿Está bien? Bueno, ese es un poco el mundo de las oscilaciones, ¿sí? El mundo de las oscilaciones, ¿sí? Bueno, el más simple de todos es el sistema masa-resorte, ¿sí? El sistema masa-resorte es un sistema material cualquiera que tiene un vínculo elástico, ¿sí? O sea, hay una fuerza elástica, acá está dada por el resorte, ¿sí? Está bien. La fuerza elástica para ustedes es muy conocida porque ustedes empezaron su física 2 hablando de Hooke, que es la ley de proporcionalidad. O sea, todo aparato que esté apoyado, que tenga puesto a una placa o algo, y esa placa es de algún material que responde a la ley de Hooke, bueno, funciona como eso, ¿sí? Funciona como eso. Ese sería como un icono, ¿sí? Un meme, una cosa así, ¿está bien? Pero no necesito tener un resorte helicoidal para hablar de oscilaciones, ¿sí? O sea que para que el sistema masa-resorte, que es el primer formato, es un sistema material, o sea, un cuerpo con un vínculo cualquiera, que sea elástico, ¿sí? ¿A qué le llamo elástico? Que responde a la ley de Hooke, ¿sí? Ahí están las cadenas las ligaduras que tienen que tener en su mente, ¿sí? Elástico es eso, ¿sí? Responde a la ley de Hooke. Entonces, si a mí me preguntan, ¿el acero es elástico? Sí, sí es elástico. ¿Cómo? El acero es duro, es rígido. No, no, se comporta como un material elástico. Para pequeñas fuerzas, si uno empieza a aplicarle fuerzas, hay una deformación, las deformaciones son pequeñas y hay un periodo de recuperación, ¿sí? O sea que si uno le quita la carga, se deforma, vuelve al estado original, ¿está bien? Y las deformaciones durante la aplicación de la carga son proporcionales a el módulo de la carga que yo estoy aplicando. ¿Está bien? Esa sería la idea. Ahora bien, la oscilación es un movimiento periódico y cíclico, ¿no? O sea, de ciclo, ¿sí? Vimos ahí en motores lo de ciclo, bueno, fíjense que es una palabra, es una rutina para la física, ¿no? Ciclo es que fíjense, hace un ciclo y después ya lo puedo parar al aparatito, al GIF, porque ya una vez que lo describí, después siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo, no hay degradación energética. Estoy pensando en algo sin fricción, totalmente ideal, ¿está bien? Bueno, ¿qué necesito para que pueda oscilar? Porque yo, por ejemplo, cuelgo algo y por ahí no va a oscilar, ¿sí? Necesito que el sistema tenga lo que se conoce como equilibrio estable. O sea, que cuando está vinculado y yo le calcule el equilibrio, que es sumatoria de las fuerzas, saben calcular equilibrio, ¿sí? Sumatoria de torque es igual a cero, el equilibrio sea estable.
Bueno, ahí tienen un dibujito que muestra los 3 tipos de equilibrio que hay en la física, en la naturaleza. Equilibrio estable, siempre nos estamos refiriendo a la pelotita celeste o azul que está ahí, ¿no? Cuando está en la superficie en el vado, ¿sí? En la parte baja, eso es equilibrio estable. Si estaría en la montaña, ¿sí? Es inestable, y sobre un plano cualquiera es indiferente. ¿Qué significa eso? Que cuando uno perturba, saca al sistema de la posición de equilibrio, el sistema solo, si yo la pelotita con la mano la muevo, sola va a regresar a la posición de equilibrio. Lo que pasa es que se pasa, pero se pasa un cachito y vuelve, o sea que está continuamente regresando, continuamente regresando. O sea que una característica que hay que analizar cuando uno estudia la posibilidad de oscilaciones es que el sistema tenga equilibrio estable. Equilibrio estable. O sea, calculo la posición de equilibrio, saber, me fijo si está en equilibrio, todas esas cosas ya las saben. Ahora necesitan saber si tiene equilibrio estable, ¿sí? El formato es ese. El formato es ese. Y bueno, lógicamente, para nosotros, la posición de equilibrio estable va a ser nuestro sistema de referencia. Yo me voy a ubicar ahí voy a poner el cero. ¿Por qué? Porque va a ir hacia arriba y hacia abajo la misma cantidad, y ahí uso la función seno o coseno, que es la armonía. ¿Está bien? Si no, se complica. Si uno lo mira desde afuera al sistema, se complica. ¿Tá? Oscilar es que se va para un lado y va para el otro, va para un lado. Yo estoy en el medio, ¿sí? ¿Está bien? Más o menos. ¿Tá? O sea que va a ser un poco nuestra tarea estos días de encontrar la posición de equilibrio y ahí colocar el sistema de referencia para poder describir el movimiento. ¿Está bien? Bueno, la configuración del sistema define si hay o no hay carga. Si yo coloco la pesa como está puesta ahí en la pantalla vertical, en la posición de equilibrio ya tiene una carga el sistema, o sea que está cargado. Si yo coloco el cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal, ahí no habría carga, ¿sí? No habría carga. ¿Tá? O sea que la posición de equilibrio puede ser neutral, o sea, cero, no hay ni deformación, solamente hay la normal y el peso, ¿sí? O sea, el piso está soportando el cuerpo. Ahora vamos a mirar ese caso. O este caso que está activo, ¿no? Porque en la posición de equilibrio ya hay una deformación, ¿sí? O sea, el peso propio del cuerpo deforma el resorte, ¿está bien? O sea que hay que tener ese cuidado, ¿no? A estudiar la posición de equilibrio, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esa es la idea de posición de equilibrio estable, ¿sí? Fíjense, se dice equilibrio estable, o sea, la definición, si apartado de su posición de equilibrio el sistema, fíjense, hay una manito, un agente externo, ¿sí? Si yo aparto al sistema de su posición de equilibrio y el sistema retorna continuamente a ella, bueno, eso es equilibrio estable. ¿Está bien? Solo el péndulo regresa a la posición de equilibrio. Lo que pasa es que se pasa y vuelve a ir. ¿Está bien? Lógicamente, tiene que haber un agente externo, ¿no? El agente externo, ya lo dijimos, una persona, el impacto de algo, el viento, el sismo, son todos agentes que pueden poner a oscilar, ¿sí? Por este sistema tiene un equilibrio estable, ¿ven? Que no se rompe. Lo saca de la posición de equilibrio y la misma pastillita, por el vínculo que tiene por la soga, regresa, ¿sí? ¿Está bien? Ahí en estas situaciones nosotros hablamos de fuerzas recuperadoras o restauradoras, ¿sí? El sistema tiene alguna fuerza que trata de llevarlo a la posición de equilibrio, ¿sí? Porque el agente exterior, una mano, lo quita y lo pone en B.
y solo el sistema regresa. ¿Por qué? Porque tiene internamente, seguramente será una componente del peso en el caso del péndulo, porque la tensión no tiene componente en la dirección del movimiento, simplemente le está diciendo movete en un arco de círculo, está siempre a esa distancia. En cambio, el peso tiene una componente en la dirección tangente al círculo que va variando a medida que cambia el ángulo que forma el péndulo, y bueno, esa fuerza es la recuperadora, la que va recuperando, ¿sí? La que le permite regresar, le da la aceleración para que regrese al estado de equilibrio. Cuando llega al estado de equilibrio, como llega con energía, se pasa, pero vuelve a activar, porque esa fuerza actúa para un lado y para el otro, es simétrica. ¿Ven? ¿Está bien? Esa es la característica de las fuerzas recuperadoras. ¿Está bien? Bueno, de nuevo escrito de otra manera, ¿no? Perturbado el sistema, aparecen fuerzas, porque el peso en realidad estaba, pero aparece su componente, ¿no? Su componente, porque en la situación de cuando está vertical el péndulo, el peso es igual a la tensión, ¿sí? No hay ningún problema. Cuando yo lo saco de la posición de equilibrio, ¿qué sucede? El peso, que es vertical hacia abajo siempre, bueno, como el cuerpo no puede hacer caída libre, aparece una componente tangente a la trayectoria que le está fijando la soga, ¿no? ¿Está bien? Y la idea es que es continuamente, no es que aparece y se va, está continuamente, por eso lo lleva, lo acompaña hasta la posición de equilibrio y es variable. La característica de estas fuerzas es que son variables, ¿sí? ¿Está bien? En general son dependientes de la posición, ¿sí? ¿Está bien? Por eso Hooke aparece acá, aparecen los resortes. También el empuje, la fuerza cuando uno pone a flotar algo en el agua, en un líquido. Bueno, eso es una fuerza recuperadora, ¿sí? O sea que como que hay estas que dependen del ángulo, como que hay una batería de fuerzas recuperadoras. Por ejemplo, los gases, el funcionamiento dinámico de un gas, cuando uno comprime un resorte, es parecido, lo comprime en un sistema cilindro-pistón, funciona de manera similar a un resorte. ¿Está bien? Funciona, se trata de regresar nuevamente a la posición de equilibrio, a tener el volumen que tenía anteriormente. ¿Está bien? La palabra por ahí interesante acá es perturbar, ¿no? O sea, un agente exterior saca al sistema de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Esto es interesante porque a partir de ahora, cuando analicen un sistema, su posibilidad de mover, aparte de saber que está en equilibrio o no, se pueden poner a pensar si ese equilibrio es estable o no. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una piedra en la cima de una montaña, pero está quieta, fíjate el peso, todo lo que quiera. Pero cualquier vientito o agente exterior te la puede tirar barranco abajo. O sea, es un equilibrio, pero inestable, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? ¿Está bien? Y hay equilibrios que son indiferentes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo lo saco del lugar, queda igual en la posición de equilibrio. Tiene que ver mucho con la configuración, o sea, cómo está el contexto, ¿sí? El contexto. Fíjense que acá la configuración, el péndulo es básicamente la soguita esa, ¿no? El cable, que obliga a la pastillita esa roja a distar siempre una distancia L de la articulación, ¿sí? ¿Está bien? Es como hacer como un canal, ¿sí? Como una superficie, los que practican skate, una cosa así, ¿no? Los skaters que tienen esas ollitas así donde juegan. Bueno, en este caso no está eso, porque hay aire, pero lo que está es un vínculo con una soga a una articulación, ¿sí? Esa es la idea de péndulo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Sé que no preguntan nada. Por ahora no, profe. Bueno, ahí está el péndulo, ¿no? Creo que una vez les comenté, ¿no? Que pareciera ser que es como uno de los aparatos más extraños que tiene la naturaleza, ¿no? El péndulo, ¿sí? ¿Está bien? Porque es una cosa muy sencilla. O sea, el péndulo, ese es un péndulo matemático, ¿no? ¿Está bien? Se llama simple o matemático, que es una pastillita, una lentejuela, una masa puntual, y
concentrada en un punto y un cable, ¿no? ¿Sí? Las componentes de un péndulo son la soga o el cable, ¿sí? El cuerpo de masa M que está colgado acá y la articulación, ¿sí? Esas serían las tres componentes básicas. Quiero hacer un péndulo. Bueno, necesitas una soga, un cuerpo, adaptarlo ahí, y ya con eso es un péndulo. No, necesitas un lugar donde sujetarlo y bueno, y ahí comienza la oscilación, ¿sí? ¿Está bien? Desde el punto de vista de las fuerzas que actúan, son las dos esas, ¿no? Que se ven en la figura, ¿no? ¿Está bien? Una fuerza es constante, que es el peso, mg, ¿está bien? Y la otra es variable, ¿está bien? La tensión T es variable porque es una fuerza centrípeta. Piensen de que la partícula está realizando un movimiento circular, ¿no? Entonces tiene que haber una aceleración de dirección, ¿no? ¿Sí? Hacia el centro. Entonces, de acuerdo y esa vale b cuadrado sobre r sería el largo de la cuerda, ¿no? Bueno, esa fuerza es variable, ¿no? ¿Está bien? Porque el péndulo se va frenando, cuando llega ahí se frena, ahí va aumentando la velocidad, ahí se está frenando, ¿sí? Va y viene. O sea que, fíjense que es un aparato muy simple, hay solamente dos fuerzas, una es variable y depende de la velocidad, que es la tensión, y la otra es constante, ¿está bien? La modelización que nosotros hacemos en ciencia, en física, es que la soga esa es inextensible, ¿sí? Y no tiene masa importante, ¿sí? Su masa es despreciable y es inextensible. Lo tengo que decir y hay que empezar a hablar de esa manera porque nosotros sabemos que no existen los cuerpos rígidos. Entonces eso se puede estar estirando, lógicamente, ¿sí? Lo que pasa es que si el estiramiento no es importante, lo puedo dejar de lado, ¿sí? Si eso se está estirando es más raro, ¿sí? Mucho más raro. No sería un péndulo simple o matemático, ¿sí? Fíjense la pantalla. ¿Ah? Y la masa es puntual, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que las dimensiones, por ejemplo, si eso es una esfera, si el radio de esa esferita que está ahí, comparado con el largo de la soga, de la cuerda, es muy pequeño, bueno, entonces la puedo considerar como puntual, ¿sí? Porque no existen los puntos, ¿sí? El punto no existe, es algo matemático, una entelequia, una abstracción. Entonces, ¿a qué le llamas puntual? Bueno, tendría que comparar o hacer una relación entre el diámetro de la esferita que está colgada ahí y el largo de la cuerda. ¿Está bien? Si son 10, 20, 50, 1000 veces más, bueno, ya ahí lo puedo considerar como puntual, ¿sí? Lo modelizo de esa manera, ¿sí? Me acerco a lo que veo siempre de una manera simple, ¿está bien? De una manera simple, ¿sí? Y bueno, la articulación, esa que está arriba, es lisa, ¿sí? No hay fricción, ¿sí? Es por ahí el talón de Aquiles de los péndulos, ¿no? ¿Está bien? Lograr esa articulación ahí, ¿sí? No sé si se acuerdan o vieron, no sé, creo que son todos de pandemia, ustedes estudiantes, pero en el laboratorio de física 2, que hace como 2 años que no voy, eh, han hecho pusieron un péndulo que es una pesa y con un cable, con un alambre, y arriba tiene una articulación media extraña, ¿sí? O sea, media extraña, buscando que no tenga que no tenga fricción importante, ¿no? O sea, que tarde en detenerse, ¿sí? Porque si no, bueno, la mayoría de los péndulos tienen esa fricción y fricción con el aire también, pero bueno, ahí se complica el problema, ¿sí? Se complica para resolverlo. O sea que cuando estudiemos, que lo vamos a ver el viernes, un péndulo, miramos esto, ¿sí? Miramos un péndulo matemático, simple, ¿sí? Que está oscilando. Ustedes le pueden preguntar, ¿qué está haciendo ese péndulo? Oscilando. Si alguien me pregunta, ¿se va a detener? No, nunca, porque no hay fricción, ¿sí? O sea que la energía ahí se va para un lado y viene, va y viene, va y viene, está oscilando, ¿sí? O sea, es una vibración, está vibrando el sistema, ¿está bien? Yo puedo sacar cuánto tiempo tarda en ir y volver, ¿sí? ¿Está bien? Y fíjense que es un ciclo. Ahí vuelve y ahí completó el ciclo. Ahí sale, ahí completó otro ciclo, ¿sí? ¿Está bien? Y podría calcular con un cronómetro cuánto tiempo tarda en hacer el ciclo, ¿sí? Que es la característica de este movimiento, ¿sí? Es un movimiento cíclico, ¿tá?
Bueno, y otra cosa otro problema que puede haber es que esto no ocurra en un plano, ¿no? ¿Sí? O sea, que haya un viento lateral o alguna fuerza lateral que saque esto y lo ponga como ¿sí? a serpentear, ¿sí? Eso complica el movimiento, ¿sí? ¿Está bien? O sea, que a priori cuando estudio un péndulo simple, un péndulo matemático, tengo en cuenta estas simplificaciones. Ahí sí leen Roeder, la parte de péndulo, después lo vamos a mirar el viernes, me gusta mucho, ¿sí? ¿Está bien? Cómo presenta un péndulo matemático Roeder, ¿sí? Es muy estricto, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y las oscilaciones, bueno, ¿sí? Para poder estudiar o describir el movimiento, la variable que se puede elegir es ese ángulo tita que está ahí, ¿ven? ¿Está? Es como que para describir el movimiento utilizo una variable no lineal, sino angular, ¿sí? Que es tita, el ángulo que forma con la vertical, ¿sí? Serían como coordenadas polares, ¿no? ¿Sí? El ángulo que forma. Mi referencia es la vertical, que es la posición de equilibrio, y para saber dónde está ubicada la posición, ¿sí? Mi sistema de referencia sería ese, mido el ángulo tita, tita positivo, tita negativo, para hacia un lado positivo y hacia el otro lado negativo. O sea que para describir el movimiento puedo elegir una variable angular. También podría, en vez de mirar el ángulo ese, puedo hacer un dibujito de la trayectoria, que sería un arco de círculo, que deja abajo la pastillita, el cuerpo de masa m, y hacer coordenadas, ¿cómo se llama? Lineales, ¿no? O sea, ir, en vez de mirar el ángulo, mirar el arco, mirar el arco. ¿Cuánto se movió a lo largo de un arco de circunferencia, ¿sí? ¿Está bien? El problema del péndulo puede ser abordado de manera lineal o angular. Da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo, depende de la destreza matemática que tengan cada uno. A mí la angular me parece más rápida, ¿sí? Pero se puede hacer lineal también, ¿no? Porque ese vínculo, ¿no? Ángulo, el ángulo por el radio me da directamente el arco, ¿sí? 2pi por r, ¿está? De toda la circunferencia. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles serían las problemáticas que vamos a estudiar? ¿Sí? Porque nosotros en realidad siempre vemos un tema, pero buscamos... Una problemática es algo que tenemos, o sea, no es descriptivo lo nuestro, ¿eh? O sea, no es de contemplar la naturaleza y hablar de lo que vemos, de esto. No, no, no. Siempre tenemos como una problemática. Tenemos algo que resolver, algo que encontrar, ¿sí? Algo que nos inquieta, ¿sí? Es un poco la idea de la física 2 o de la ciencia, ¿sí? O por lo menos así lo vivo yo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y están estos dos formatos, ¿sí? Estos dos formatos que nos van a acompañar a lo largo de estos 10 días, ¿sí? Un formato de un bloque, un cuerpo de masa m colgado o vinculado mediante un resorte, y el péndulo. Son los dos formatos. ¿Ya? O sea que como que tengo la mente dividida en dos partes. Cuando a mí me dicen movimiento armónico simple, oscilaciones, mi mente está dividida en dos formatos. Puede ser esto o puede ser lo otro, ¿sí? Van a ver que en realidad son más o menos similares, ¿sí? ¿Sí? Son más o menos similares, ¿está bien? Y a este aparatito así se lo llama oscilador, ¿sí? El oscilador es ese, es un aparato que puede realizar oscilaciones, ¿sí? ¿Está bien? Ahí tienen dos aparatitos básicos de oscilación, ¿sí? Pueden ser mucho más complicados, en vez de tener, puede haber dos, tres resortes, o sea, después vamos a ver situaciones más raras, pero esto sería el formato básico, ¿sí? El formato básico. Está bueno que uno piense en formatos básicos porque cuando uno ve la naturaleza o una problemática particular y es muy complicada y se turba, se amilana, se incomoda, dice, no lo voy a poder resolver, bueno, lo que puede hacer es recurrir a pensarlo como un formato simple, ¿sí? Pensarlo, olvidarse toda la complejidad y decir, bueno, esto más o menos sería como un bloque y esto sería, bueno, y así puedo ir encontrando una estructura, ¿tá?
una estructura más simple. Bueno, ¿y cómo va a ser la mecánica de trabajo que vamos a tener? ¿Sí? Porque enseguida nos vamos a poner a trabajar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mecánica, o sea, la manera, el formato de nuestro trabajo? Bueno, básicamente tiene tres etapas, ¿sí? La primera etapa, cuando a mí me den un oscilador, a mí me van a dar un oscilador, ahora dentro de un ratito les voy a mostrar algún oscilador raro antes de ir al intervalo. Lo primero que tengo que hacer es analizar, describir, definir y o calcular lo que se conoce la posición de equilibrio. O sea, tengo que analizar la posición de equilibrio. Tengo que buscar el sistema cuándo está en equilibrio, en qué lugar, posición está en equilibrio. ¿Sí? El péndulo se dan cuenta que tiene que estar en la posición vertical. ¿Y qué característica tiene ahí? Que el peso es igual a la tensión de la soga. ¿Está bien? Y está quieto. ¿Sí? Porque si la tensión de la soga es mayor, está moviéndose con una velocidad, ¿no? Hace la acción centrípeta. En cambio, si fuera el sistema masa-resorte, la posición de equilibrio, el resorte ya tiene una deformación. ¿Qué deformación? Igual al peso de, porque si hago la sumatoria y las fuerzas verticales, la fuerza del resorte tiene que ser igual y opuesta al peso, ¿sí? Para que no caiga la pesa. Esa sería la situación de equilibrio. ¿Está bien? O sea que hay que tomarse su tiempo para, a veces es muy simple y a veces no, para describir o analizar la posición de equilibrio. Y ese es el primer paso, el primer paso. ¿Está bien? A mí me gustan mucho los métodos, la ciencia y la ingeniería son metódicas, y no sé si se dan cuenta que la vida también es metódica. Cuando uno lo sacan de su rutina, de su método, bueno, ¿sí? Será muy divertido todo lo que quieran, pero el organismo funciona de una manera extraña y uno también se comporta de una manera extraña. Así que es muy bueno tener mecánicas, ¿sí? Mecánicas de trabajo. O sea, vamos a tratar en la segunda parte de la clase de crear una mecánica para el parcial, ¿no? Para decir, bueno, me dan el parcial y ¿qué hago? Primero hago esto, miro lo otro, me fijo esto otro, qué expresión tengo que tener, qué pasa. Bueno, tengo que tener una mecánica, ¿sí? Un formato de trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Eso no me hace rutinario o poco pensante o poco creativo, ¿eh? Al revés, al revés. La gente que tiene todo organizadito, con rutinitas, es la que dispone de más tiempo y lógicamente va a ser la más creativa. ¿Tá? Cuando uno es totalmente caótico, desordenado, probablemente acometa mayor cantidad de errores y no llegue a resultados interesantes y le falte tiempo. Siempre te falta tiempo. Uy, tendría que haber hecho el gráfico al principio y siempre se están lamentando. O sea que tratemos de buscar una mecánica, ¿sí? Una mecánica, específicamente en este tipo de problemas. ¿Está bien? O sea, el primer paso antes de hacer nada, hago el gráfico, no, lo primero que tengo que hacer es encontrar la posición de equilibrio, ¿sí? ¿Está bien? La posición de equilibrio. ¿Qué tengo que hacer ahí? Y bueno, la puedo definir, la puedo calcular, a veces no es necesario calcular, a veces sí, ¿eh? O puedo describir, directamente decir, mira, el sistema se encuentra en equilibrio cuando el péndulo está quieto, ¿sí? Y la tensión de la soga va a anular el peso del cuerpo que está colgado. Estoy describiendo, ¿sí? No necesito calcular nada. Por ahí en el otro caso sí. Y van a haber otros casos también raros, ¿sí? Ya vamos a ver casos más raros. El segundo paso, una vez que tengo definida la posición de equilibrio, necesito perturbar al sistema. O sea, a partir de la posición de equilibrio, lo saco de la posición de equilibrio. O sea, lo dibujo, pero con un ángulo o estirado. Lo saco de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Cuando lo saco de la posición de equilibrio, como no está en la posición de equilibrio, lógicamente va a aparecer una aceleración sobre el sistema. Estaba en la posición de equilibrio y yo lo corro, lo saco. ¿Cómo? Como quiera. Como quiera. ¿Sí? Como yo quiera. ¿Tá? No hay varias posibilidades. ¿Sí? Acá no puedo jugar y tirarlo para cualquier lado porque se complica el problema, ¿sí? O sea, el movimiento de la pesa es vertical. En cambio, el movimiento de la pastillita del péndulo es sobre un arco de círculo. Sí, bueno, si yo lo golpeo para otro lado para que se enrolle la soga, bueno, ahí estoy haciendo daño, no estoy jugando con el oscilador, ¿sí?
Yo busco que funcione como un oscilador, ¿está bien? Entonces lo saco, lo perturbo. En el caso del péndulo, lo saco un ángulo tita de la posición de equilibrio. Y en el caso del péndulo, lo comprimo para arriba o para abajo, ¿está bien? ¿Y qué sucede ahí? Cuando lo tengo ahí perturbado, calculo la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Bueno, estamos en un curso de mecánica newtoniana, así que saco la segunda ley de Newton, de rotación y de traslación. Tengo dos. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa, sumatoria de torques igual a I por alfa. ¿Está bien? Saco la segunda ley de Newton y voy a deducir lo que se conoce como la ecuación diferencial característica del movimiento. Un poco ese es lo que hace la ciencia, ¿no? La ciencia, ahora la clase que viene, les voy a dar una tabla con todas las ecuaciones diferenciales que hemos visto a lo largo del cuatrimestre, ¿no? ¿Está bien? O sea, para cada tema, calor, fluidos, deformación, aparecía una ecuación diferencial. La ecuación diferencial describe cómo funciona el aparatito, el proceso, el transporte, la irradiación, la conservación. ¿Tá? La ecuación diferencial, ustedes tienen análisis 3, ¿está bien? Que puede ser una ecuación diferencial muy simple o no. Cuando yo la resuelvo, encuentro una variable en función de la otra. Generalmente son ecuaciones temporales, ¿no? Porque esto está pasando en el tiempo. Yo veo que eso se mueve porque no es una foto lo que estoy viendo, ¿sí? Esto está accionado a través del tiempo. ¿Está bien? Entonces, voy eso lo vamos a aprender a hacer, ¿sí? Voy a usar la segunda ley de Newton para deducir la ecuación diferencial que describe el movimiento. Si la ecuación diferencial me llegara a dar este formato, fíjense, derivada segunda de x respecto de t dos veces, más, por ahora digamos, un número por x igual 0, es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, ¿sí? Que le falta la primera derivada, tiene la segunda derivada, tiene la función, pero no tiene la primera derivada, y está sumando ahí. Si me da ese formato, o este formato que es análogo, acá la variable que describe el movimiento es lineal, acá la variable que describe el movimiento es angular, por ahí para este caso será apropiado usar X vertical y acá tita el ángulo que forma, ¿sí? Si me dan este formato, si la ecuación diferencial que yo armo utilizando la segunda ley de Newton a partir de la perturbación de ese oscilador, me da ese formato, bueno, estoy en condiciones de decir que el movimiento es armónico simple. ¿Está bien? Si logro construir la ecuación diferencial y la ecuación diferencial tiene ese formato, derivada segunda de la variable que describe el movimiento respecto al tiempo dos veces, más algo por la variable que describe el movimiento igualado a 0, si me da ese formato, forma, estructura, estoy frente a un movimiento armónico simple. Digo, mira, esto suena a un movimiento armónico simple. ¿Cómo lo sabes? Y la ecuación diferencial que rige su funcionamiento, el comportamiento, su aceleración, sacado de la posición de equilibrio, tiene la forma de un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Esto sería un poco el resumen de lo que vamos a hacer, ¿sí? Es un resumen general, ¿sí? Ahora hay que ver cómo lo aplicamos a cada situación particular. ¿Está bien? 3 pasitos, todo es física, es muy física 1, ¿eh? Muy física 1, ¿sí? Muy física 1. Lo que pasa es que nosotros ahora podemos jugar con otro tipo de vibraciones porque podemos poner un bloque arriba, digo, una boya en el agua, ¿no? Y también no tiene resorte, pero yo la hundo un poquitito y va y viene, ¿sí? O sea que tenemos posibilidad de analizar otro tipo de osciladores. ¿Está bien? Bueno, veamos el primer caso y después cortamos, ¿sí? El primer caso básico es
un cuerpo de masa M, ¿sí? Un bloque, sujeto, vinculado, mediante un cuerpo elástico, ¿no? Un resorte, ¿sí? ¿Está bien? Y la superficie donde está apoyado es lisa, no hay fricción, tampoco hay fricción con el aire, ¿sí? O sea que es lo que se conoce como un sistema masa-resorte, ¿sí? Un sistema masa-resorte. Es una masa, cualquier cuerpo que está vinculado mediante un resorte, ¿sí? Un cuerpo elástico, porque el K puesto ahí es un cuerpo elástico, no necesita ser un resorte helicoidal, puede ser cualquier elemento, ¿sí? Que sabemos que la mayoría de los sistemas responden a la ley de Hooke, porque son pequeñas deformaciones, las vibraciones no son importantes, ¿está bien? Bueno, empecemos a aplicar el método. Primer paso, calculo la posición de equilibrio. Primer paso, la posición de equilibrio. Me dan este aparato y me dicen, este aparatito de acá, ¿es un oscilador? ¿Sí? ¿Realizará un movimiento armónico simple? Bueno, primero estudiemos la posición de equilibrio, ¿sí? La posición de equilibrio del sistema, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la posición de equilibrio para nosotros va a ser un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué debería ser? Un diagrama de cuerpo libre del bloque y que tengo el peso vertical y hacia abajo, la normal del plano vertical y hacia arriba, se anulan, ahí no hay problema. Y en el sentido horizontal, como está la superficie horizontal, no debería haber ninguna fuerza. Y para que no haya ninguna fuerza, ¿cómo tiene que estar el resorte? Sin comprimido, sin traccionar. Sin deformar, relajado. Muy bien, muy bien. O sea que acá no tengo que calcular nada, simplemente decir, en esta situación la posición de equilibrio coincide con el bloque en reposo y el resorte relajado. Esa es la posición de equilibrio. Ya, el bloque está quieto, tiene que estar quieto, y el resorte no tiene que tener deformación. O sea, el largo del resorte es un largo relajado. Esa es la posición de equilibrio. ¿Tá? Esa es la posición de equilibrio. Si yo ahora corro hacia la derecha, comprimo el resorte. Perdón, estiro el resorte. Y si comprimo hacia la izquierda, lo estiro. ¿Está bien? ¿Se ve eso? O sea que acá la posición de equilibrio es muy, muy sencilla. ¿Sí? Muy sencilla. Segundo paso, perturbo al sistema. ¿Sí? Y acá aparece algo importante que es definir la variable que describa el movimiento, ¿sí? Este bloque seguramente se va a mover hacia el muro y se va a alejar, ¿sí? El aparato que lo lleva y lo trae es el resorte, ¿está bien? O sea que la variable apropiada que puedo utilizar para describir el movimiento sería esta, ¿no? Me ubico en la posición de equilibrio, pongo mi sistema de referencia y digo, bueno, que el bloque se corra hacia la derecha sería X, ¿no? O sea que X está medido a partir de la posición de equilibrio, porque la posición de equilibrio es el sistema de referencia, y bueno, tiene un sentido positivo hacia un lado, ¿no? Arbitrariamente, ¿sí? Esa sería la variable que describe el movimiento. Entonces, cuando X valga 4, ¿qué quiere decir? Que está a 4 metros de esa posición de equilibrio, ¿sí? ¿Está bien? Esa posición de equilibrio. ¿Se entiende eso o no? Bueno, lo saco de la posición de equilibrio, esa es la posición de equilibrio, ¿ven? Esa es la posición de equilibrio, y lo corro de la posición de equilibrio. ¿Tá? Un agente externo, una persona, lo corre, lo saca de la posición de equilibrio. En este caso, lo corre un X positivo, ¿sí? Cuando lo corre un X positivo, ¿qué aparece? Se activa el resorte. Se activa el resorte, porque recuerden que está vinculado por el resorte a la pared. Entonces, cuando yo lo corro, el resorte tiene que tener más largo y se activa. Aparece la fuerza del resorte. ¿Está bien? Y fíjense que la fuerza del resorte tiende a llevarlo a la posición de equilibrio. Es restauradora. ¿Sí? Es una fuerza variable, K por X. X es la cantidad que lo corrí, que lo perturbé. Y tiende a llevarlo a la posición de equilibrio. ¿Tá? Cuando llega a la posición de equilibrio, no está quieto.
tiene una velocidad. ¿Por qué? Por el trabajo que hizo esa fuerza, ¿no? ¿Tá? O la energía potencial elástica que se liberó, ¿no? Cuando llega a la posición de equilibrio, tiene una energía cinética, o sea que se pasa, se empieza a comprimir el resorte. Cuando comprime el resorte, la fuerza esa roja pasa a ser para el otro lado, o sea que restaura para el otro lado. O sea, la fuerza esa roja R del resorte es una fuerza restitutiva, restauradora, porque trata de llevar el bloque siempre hacia la posición de equilibrio. ¿Está bien? Siempre hacia la posición de equilibrio, cuando está de un lado, cuando está del otro. ¿Está bien? Bueno, primer paso cumplimentado, tengo definida la posición de equilibrio, la estudié, la calculé lo que podía calcular, lo que podía analizar, la saqué al bloque, al sistema de la posición de equilibrio y ahora ¿qué voy a hacer? Ahora tiene aceleración, ahora ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar la segunda ley de Newton. Agarro la segunda ley de Newton, ustedes son especialistas en eso, saben la ley de Newton, y bueno, sumatoria de las fuerzas externas sobre el bloque igual a masa del bloque por la aceleración. ¿Está bien? En este caso es lineal, ¿sí? Es lineal, o sea, no necesito los vectores. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar, esto es importante, siempre voy a tomar el sentido positivo con el de la perturbación. ¿Sí? Eso es algo importante, ¿sí? Distinto que lo que hacían en física 1. ¿A qué le voy a llamar positivo o negativo? Positivo es la perturbación. En este caso, yo perturbé el bloque hacia la derecha. Si yo lo hubiera perturbado hacia la izquierda, fíjense, lo positivo sería hacia la izquierda, pero la fuerza iría hacia el otro lado, o sea que siempre sería negativa. ¿Se ve? ¿Se ve por qué puse el signo negativo? Porque la fuerza del resorte es contraria a la perturbación. La perturbación fue hacia la derecha. Eso es al ser una fuerza restitutiva, ¿no? Muy bien. Esa es una característica de la fuerza restitutiva. Es una fuerza que se opone a la perturbación. Siempre. Es variable y se opone a la perturbación. Muy bien, Sofía. No solo estás mejor de salud, sino que estás atento. Bueno. ¿Ven la ecuación? Sobre el bloque actúa una única fuerza. Ustedes miran, ¿y el peso? Pero el peso está anulado por la normal. Yo ahí hice la sumatoria de las fuerzas en la dirección del movimiento. No me metí con la vertical porque esa no varía a lo largo del movimiento del bloque. Si fuera un problema más raro, bueno, habría que analizarlo. ¿Tá? Pero en el sentido perpendicular al plano no hay movimiento. Solamente hay movimiento paralelo al plano. No hay fricción ni con el aire, ni con la superficie. O sea, no hay fricción seca. Estático por la normal, no hay. ¿Está bien? Dice superficie lisa, horizontal lisa. Mire el enunciado. ¿Está bien? Bueno, ¿y ven ahí que puedo construir la ecuación diferencial? ¿Ven? ¿Por qué? Porque la derivada segunda va a aparecer siempre. ¿Por qué? Porque las leyes de Newton siempre son masa por aceleración, inercia por aceleración angular. O sea que siempre voy a tener la derivada segunda. ¿Está bien? Y el más de la ecuación diferencial, el signo más de la suma, aparece porque la fuerza es restauradora, como dijo Sofía recién, ¿sí? Es contraria a la perturbación. Cuando yo perturbo hacia un lado y aparece un efecto hacia el otro lado, eso va a quedar negativo matemáticamente hablando en el algoritmo, y cuando yo construya la ecuación diferencial, eso pasa del otro lado sumando, ¿sí? Ahora tengo esta ecuación, fíjense. ¿Se ve? Esa es la ecuación diferencial que describe el movimiento del bloque. El bloque va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, se va a poner a vibrar, a oscilar. No sé si se dan cuenta. Solo, ¿eh? Yo lo moví y me fui. Y quedó, va y viene, va y viene, va y viene, ¿sí? ¿Ah? Y la ecuación esa es la ecuación diferencial característica que describe el movimiento del bloque. ¿Está bien? Y tiene el formato que vimos anteriormente. Por eso esto realiza un movimiento armónico simple. ¿Se ve?
Bueno, un poquito más. Bueno, esa entonces sería la ecuación diferencial característica de un movimiento armónico simple, ¿sí? Yo ahí puse W0 al cuadrado, ¿por qué? Porque W0, ese W0, este W0 que está acá, es lo que se llama la frecuencia angular natural del movimiento. Es un número, en el caso era K sobre M, ahora lo vamos a mirar más en detalle más adelante, pero ese sería un número que depende de las propiedades inerciales y mecánicas del oscilador, ¿sí? ¿Está bien? De mucho interés, ¿sí? Para la ciencia. Es una ecuación diferencial que describe el funcionamiento del oscilador. Dice cómo se mueve. Van a ver lo poderosa que es esa ecuación diferencial, ¿eh? Muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa. Es una síntesis de todo lo que uno... si uno la desarma, porque uno ve, tiene tres términos. Uno que es una derivada segunda, una variable, el otro que tiene la variable multiplicada por un W0 al cuadrado, y el otro igualado a cero, es homogénea, ¿sí? Pero así de simple como es, tiene un montón de información adentro. Vamos a sacarla, ¿sí? Vamos a intentar sacarla, ¿sí? Está bien. Si yo integro esa ecuación diferencial, lo vamos a hacer, si yo integro esa ecuación diferencial, obtengo la solución. ¿Qué es la solución? La función x igual a una f de t. X, que es la variable que describe la posición del bloque con respecto a la posición de equilibrio, en el caso anterior, y t es el tiempo. ¿Tá? Me dice en cada instante dónde está. T en función del tiempo. Llegó a las 4 horas, bueno, pongo 4 horas y me da. ¿Dónde está ubicada? 6 metros a la derecha de la posición de equilibrio. ¿Sí? O sea que, fíjense, qué interesante poder deducir la ecuación diferencial que caracteriza un movimiento. ¿Por qué? Porque si yo la integro, yo sé, porque como ustedes tienen análisis 3, pueden integrar ecuaciones diferenciales, integran la ecuación diferencial, que es una ecuación horaria, depende del tiempo, y pueden hallar en qué momento, en qué lugar está la partícula, la que están estudiando, en cada instante. La tienen localizada. Inclusive si derivan esto con respecto al tiempo, tienen la velocidad. Y si derivan eso con respecto al tiempo, tienen la aceleración. O sea, tendrían totalmente controlada, detectada, ¿sí?, a la partícula. En cada instante saben qué velocidad tiene, dónde está y qué aceleración tiene. ¿Está bien? Todo con esa ecuación. Esta ecuación diferencial es sumamente poderosa. Todavía tiene más cosas metidas adentro. Van a ver. ¿Está? Bueno, veamos algunas, ¿sí? La derivada segunda de x respecto de t dos veces, que sería la aceleración, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la puedo escribir como dd a dx por dx a dt. ¿Qué hice? Multipliqué y dividí por diferencial de x. No altera la expresión. ¿Sí? Pues esto se va con esto, no altera. Pero ¿qué puedo hacer? Dx a dt es velocidad, entonces transformo ese diferencial temporal, derivada segunda de x respecto de t dos veces, en un diferencial espacial, derivada de b respecto de x, la posición. ¿Se ve? Lo hicieron en física 1 cuando definieron el concepto de energía cinética. ¿Está bien? ¿Está? O sea que este término de acá, el primero, lo puedo escribir de esa manera. ¿Sí? Para este sistema, lo que vimos anteriormente, para un sistema masa resorte, lo que vimos en la pantalla anteriormente, la frecuencia, o sea, el número que acompaña acá era K sobre M. O sea que W0 cuadrado es la raíz de K sobre M. ¿Sí? K es la constante del resorte, M la masa del bloque. Para ese caso particular, para un sistema masa resorte, esa constante, ese número que acompaña a la variable en el segundo término, la variable que describe el movimiento, es K sobre M, ¿sí? En particular W0, porque está escrito al cuadrado, es raíz de K sobre M. ¿Está bien? Entonces yo puedo escribir esta ecuación de acá arriba,
derivada segunda de x respecto de t dos veces igual a, en vez de menos w0 cuadrado, menos k sobre m por x. ¿Se ven? Matemáticamente lo que hago. La de acá arriba es la ecuación diferencial de cualquier movimiento armónico simple. Estoy tomando un oscilador en particular. ¿Cuál? Un sistema masa-resorte. ¿Cuánto vale la frecuencia angular para ese? Raíz de k sobre m. Lo hicimos anteriormente. ¿Tá? Entonces, ahí me queda la expresión. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar, usando estas dos, ¿sí? En vez de poner derivada segunda de x respecto de t dos veces, voy a poner d por dv a dx. ¿Está bien? Me quedaría eso. ¿Sí? Y ahora, fíjense cuál es la diferencia entre esta ecuación diferencial y la de arriba. Esta tiene como variables la posición del bloque y el tiempo. Y acá, ¿qué es? La velocidad del bloque y la posición del bloque. Cambio de variables, cambié de variables. Están relacionadas, ¿no? Porque la derivada de x, la derivada de la posición respecto al tiempo, es la velocidad. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer acá? Separar variables e integrar, ¿sí? Ordenando e integrando entre un estado inicial, que ¿cuál será? El de la perturbación, y un estado cualquiera genérico, obtengo eso, ¿sí? ¿Se ve? Paso el de x para el otro lado y me queda la integral de v diferencial velocidad igual a menos k sobre m por x diferencial de x. ¿Está bien? Pasó la masa para este lado, ¿sí? Entonces me queda la integral de v diferencial de v es v cuadrado sobre 2, ahí aparece el 2. Y la integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Ahí apareció el 2. ¿Tá? Y lo hago, lo barro, la regla de Barrow, lo hago entre un estado inicial que llamo 0, la velocidad inicial y la deformación inicial. Porque yo para correr esto, sacarlo de la posición de equilibrio y que se mueva, que comience a oscilar, necesito correrlo, ¿sí? Bueno, y lo corrí una distancia x sub 0 y le di una velocidad v sub 0. Pónganle. ¿Está bien? Ese sería qué valores tiene el estado inicial de la perturbación. ¿Está bien? Si uno ordena eso, esa ecuación que integré, obtiene esto. ¿Ven? mb cuadrado, y paso este que está negativo, lo paso sumando. Y este que está negativo, m sobre 2, b0 cuadrado, que está negativo, lo paso al otro lado, y este menos con menos me queda más. ¿Y qué dice esa ecuación? Esa ecuación me dice que la energía mecánica de ese oscilador, o sea, energía cinética y energía de deformación del resorte, en cualquier momento, porque x y b es en cualquier momento, que sería la energía mecánica en cualquier momento, es igual a la energía mecánica inicial. ¿Se ve? O sea, lo que está planteando esa igualdad es que la energía mecánica del oscilador es constante. O sea, el movimiento armónico simple es un sistema conservativo. No incluí fuerzas disipativas, pero fíjense, la ecuación diferencial que obtuve me está diciendo, cuando la integro y ordeno estratégicamente, que la energía mecánica en cualquier momento, esa es la genérica, un medio de m por b cuadrado, esa es la energía cinética, y un medio de k por x cuadrado, la elástica del resorte. No hay potencial porque no sube ni baja, es un plano horizontal. ¿Está bien? Esa cantidad en cualquier momento es la misma que tenía al principio. ¿Está? O sea que hondando, metiéndome algebraicamente en la ecuación diferencial de allá arriba, logré darme cuenta de que el movimiento es conservativo. O sea que no hay disipación de energía, hablando con el segundo principio en la mano. ¿Está bien? O sea que el sistema es conservativo. ¿Está bien? ¿Preguntas?
Porque se siente el ruido del agua. Bueno. O sea que esa es la conclusión, ¿no? Ahí fíjense la flechita. Los movimientos armónicos simples son conservativos. Por eso no se detienen, ¿sí? Es algo teórico, ¿sí? Pongo a oscilar el péndulo y en un rato se va a detener. Y si es un movimiento armónico simple, no, pero eso no existe, mentira. No, lo que pasa es que el movimiento armónico simple es una idealización, es algo que no incluye fuerzas disipativas. Por ejemplo, la de la articulación y la con el aire. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profe. Gracias, Sofía. Sigamos un poquito más con la ecuación diferencial, ¿sí? Con esa ecuación diferencial que les dije que es tan poderosa. Esa, ¿está bien? ¿Está? Por ahora estamos hablando de un sistema masa-resorte. El viernes vamos a hablar de un péndulo, pero es lo mismo. Van a ver que es lo mismo. Aparecen otras variables, pero es lo mismo. La estructura es la misma. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial. ¿Está? Estoy buscando la solución, ¿sí? Estoy buscando la solución. Quiero encontrar x igual a f de t. ¿Qué tengo que hacer? Integrarla, ¿sí? Rápidamente lo vamos a hacer, ¿sí? Parto de esta ecuación, ¿sí? Que es la que dedujimos anteriormente, ¿sí? Acomodando, cambiando el diferencial. Acá tengo velocidad y posición, ¿sí? ¿Está bien? De ahí despejo la velocidad. La velocidad en cualquier momento. ¿Ven que está despejada? Pasé menos k sobre 2 por x cuadrado del otro lado, dividí todo por m, multipliqué por 2 y esa es b. b me da más menos la raíz cuadrada de b0 cuadrado más k sobre m por x0 al cuadrado menos x cuadrado. Es simplemente despejar. Es simplemente despejar. ¿Está bien? Ahora, acá hay un problema matemático. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Te puede dar negativa la raíz? Alguien habló, pero no le escuché porque soy sordo y tengo el micrófono. Vuelve ¿Te a puede decir. dar negativa la raíz? No sé si me escucha bien. ¿Podría dar negativa? ¿Podría dar la velocidad a un número imaginario? O sea, No, físicamente no, pero no, en una no. cuenta matemática puede pasar. Exacto. Entonces, como yo sé que la velocidad es un número real, tengo que imponerle al discriminante que dé mayor que cero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que está metido dentro de la raíz tiene que dar cero o mayor que cero, porque si no, me daría un número imaginario y no hay velocidades imaginarias. ¿Qué quiere decir? No sería un caso real. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces le impongo a esto, al discriminante, que dé mayor que cero. Ese es el discriminante, lo que está dentro de la raíz. ¿Está bien? Eso que está dentro de la raíz puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea positivo. ¿Está? Pues si es negativo, me da un número imaginario, que quiere decir, no existe esa velocidad. El cuerpo no la va a tomar, esa velocidad. ¿Está bien? Si yo despejo de acá x, ¿sí? Si yo despejo de acá x, me da ese valor, fíjense. X tiene que ser menor a esa raíz cuadrada o mayor a esa otra raíz cuadrada. O sea que X tiene que oscilar entre esos dos valores. ¿Qué es lo que le va a pasar al bloque? El bloque no puede irse más allá o acá en la oscilación. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la idea de amplitud. ¿Sí? Esa es la amplitud. Matemáticamente encontré una condición que se tiene que cumplir, porque las velocidades son números reales. ¿Y eso qué me está diciendo? Mirá, quiere decir que para que eso ocurra, el x, que es el alejamiento del bloque de la posición de equilibrio, no puede ser mayor a tanto ni menor a tanto. ¿Se ve? Está acotado, es como una banda, ¿sí? Es una banda, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se ve eso? Y lo interesante, nada de esto hay que recordar.
de memoria para hacer, ¿sí? Está en Roeder igual, esto yo lo saqué del Roeder. Pero lo interesante de esto es que, ¿de dónde sacaste esto? De la matemática, con álgebra, analizando una ecuación diferencial. ¿Sí? Esto de acá, el punto de partida salió de acá. ¿Sí? O sea que adentro de esta ecuación diferencial, el que ve esa ecuación diferencial, se la machetea o la guarda o la saca de un libro o googlea y dice, uy, tengo la ecuación diferencial. Sos poderoso. Fíjense todo lo que hay adentro. Descubrimos que la ecuación diferencial dice que el X, que es la posición de la partícula que satisface esa ecuación diferencial, no puede alejarse de ciertos números. Ahí está el valor de la amplitud, ¿eh? Fíjense, el valor de la amplitud lo tienen ahí, abajo. Y el cuerpo se mueve solamente ahí. ¿Qué pasaría? Si yo no le hubiera puesto esa condición, bueno, me daría los números que están fuera de P1 y P2, ¿no? Fuera de la amplitud. ¿Se ve eso? O sea que matemáticamente puedo descubrir la trayectoria, los límites, los bordes del problema. ¿Sí? Eso es algo interesante para poner en evidencia. ¿Está bien? Esto es una característica de un movimiento armónico simple, la amplitud. Es lo máximo que se puede separar de la posición de equilibrio. Y es simétrico, ¿no? Para un lado y para el otro. ¿Se ve eso? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, seguimos un poquito más. Sigo jugando, analizando, desactivando, desarmando la ecuación diferencial para ese bloque sistema masa-resorte, ¿sí? Que ya conozco, esta la sacamos, que era la frecuencia angular, y ahora tenemos la amplitud. Esta es la amplitud, ¿sí? La amplitud, fíjense que depende de cuánto lo corrí, porque el x0 es cuánto lo corrí, el agente exterior cuánto lo corrió, y b sub 0 la velocidad que le dio. Puede ser 0, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ahora, en esta pantallita, lo que quiero es sacar cuánto vale la posición, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? Cuánto vale la posición en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Uso esta ecuación que sacamos anteriormente de la velocidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que la despejamos de la conservación de la energía, que había salido de, ¿sí? Un truco matemático con eso? Y la velocidad, en vez de escribir la velocidad, la escribo derivada de x respecto de t. Derivada de x respecto de t. Entonces, ¿qué hago? Paso todo esto que tiene x acá abajo y dt del otro lado. Voy a integrar, ¿sí? Estoy separando en variables. De un lado x, del otro lado t. ¿Está bien? Y previamente lo que voy a hacer es saco ese término k sobre m. ¿Qué es k sobre m? Fíjense, es la frecuencia. ¿Sí? Despejo k sobre m, este término de acá lo saco factor común. ¿Sí? Acá no lo tengo en b sub 0, o sea que me queda m sobre k. Y lo saco afuera de la raíz. ¿Está bien? Es la frecuencia, ¿sí? ¿Está bien? Es la frecuencia. Separo en variables e integro miembro a miembro. ¿Se ve? Cuando yo saco eso, fíjense que esto de acá es A es x0, m sobre k b sub 0. M sobre k b sub 0 más x sub 0 es a cuadrado. ¿Se ve? La amplitud al cuadrado, la amplitud del movimiento al cuadrado. Profe, Sí, perdón, me perdí en el despeje donde sacaste la frecuencia angular afuera de la raíz. esta de acá, Sí, esa. esa ahora la paso para este otro lado. ¿Sí? Entonces de este otro lado me va a quedar esa raíz de k sobre m por dt. ¿Está bien? Y ahora me meto dentro de la raíz. Dentro de la raíz me quedó m sobre k por b sub 0. Mirá la amplitud que sacamos anteriormente. M sobre k por b sub 0 más x sub 0 al cuadrado. O sea, todo esto de acá es a cuadrado. ¿Se ve? O sea que esta raíz de acá que quedó abajo de dx en realidad es la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado.
¿Se ve? A es la amplitud del movimiento. Lo sacamos anteriormente, ¿sí? ¿Sí? Simplemente estoy, como se llama, operando matemáticamente. Y si me voy a una tablita de Sadowski, no sé si la utilizan, la siguen utilizando ahora, pero en mi época sí se usaba, la integral de dx sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado da el arcoseno de x sobre a. Esa es una integral de catálogo, que se llama, de Sadowski. No necesito hacer, bueno, creo que se puede hacer por partes, es una integral por partes, me parece, ¿no? No es el métier nuestro, ni el métier de un estudiante de física, ¿sí? Eso es matemática, análisis, lo deben haber hecho. Acá voy a una tabla y digo, che, esto es el arcoseno, la integral de esto es el arcoseno de x sobre a. X es la variable que está acá abajo y a es la amplitud, ¿está bien? ¿Recuerdan eso? Sí, díganme que sí. ¿Se hace hoy en día esa integral? Sí o no. Sí, yo acá la tengo, profe, pero no la tengo con A, la tengo con 1. Entonces me da arcoseno de X solamente. Pero sería arcoseno de X sobre 1. Está bien, está bien. Pero esto es más general, sí. Pero es lo mismo, ¿se ve? ¿Sí? Entonces, puedo integrar eso, y la integral de esto me va a dar el arcoseno de x sobre a, esto de acá. Y esto sale acá afuera y la integral de diferencial t me va a dar t, ¿sí? O sea que la solución me va a quedar, paso el a para el otro lado, porque esto, y el seno, ¿sí? Primero paso el seno, me queda el seno de raíz de k sobre m por t, y después paso el a, y esta sería la ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Se ve? Lógicamente, como es una integral, le tengo que poner una constante. Ahí aparece φ0, que técnicamente se llama la constante de fase, y el ángulo φ0 depende de las condiciones iniciales, o sea, depende de ¿cuánto lo perturbé? Condiciones iniciales sería, ¿cuándo empezó a oscilar? ¿O cómo empezó a oscilar? Y lo aparté 6 metros y le di una velocidad de tanto. Bueno, ¿está bien? Fíjense que esa ecuación oscila entre más a y menos a. ¿Ven? Porque la función seno oscila entre menos 1 y 1. Como está multiplicado por a, va a oscilar entre a y menos a. ¿Se ve? O sea que esta ecuación diferencial, que es la característica de un movimiento armónico simple, cuando yo la integro, ¿sí? Cuando yo la integro, después mírenlo, está ahí en Röder, ¿sí? Y yo se los doy en el apuntecito que les doy, ¿sí? Cuando sigo toda la rutina, llego a esta ecuación, ¿sí? O sea, llego a una ecuación armónica porque tiene seno acá. Podría poner coseno, es lo mismo, ¿sí? Seno y coseno son funciones equivalentes porque están corridas, ¿sí? El φ0 va a dar distinto, ¿está bien? Entonces ahí aparece la amplitud de las oscilaciones, la frecuencia angular, raíz de k sobre m, en este caso, y la constante de fase, que te dice qué pasa en el estado inicial, qué pasa cuando t es igual a 0. Me queda a por el seno de φ0. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, ahí está la posición, ¿no? Ahí encontramos la solución. Esa es la posición. Si yo derivo la posición, bueno, en esta ecuación que A es la amplitud, φ0 es la fase inicial y W0 la frecuencia angular. ¿Está bien? Si yo derivo esto, ¿sí? Derivo con respecto al tiempo esta ecuación, obtengo la ecuación de la velocidad. ¿Se ve? La derivada del seno, está mal escrito, el coseno acá, ¿está bien? Está mal escrito. ¿Cómo me molesta escribir un error ahí? Y ahora no lo puedo cambiar, después lo voy a cambiar. Pero la derivada de eso es un coseno, es la misma función coseno, pero tengo que derivar la parte interna. Y la derivada de la parte interna es WC, la derivada de W0 por T es W0, o sea que sale W0 afuera. ¿Está bien? Si vuelvo a derivar,
tengo la aceleración, ¿sí? Y ahí sí vuelvo a la función seno, porque la derivada del coseno ahora es el seno menos el seno, ¿tá? Y tengo la aceleración. O sea que, fíjense, integro, tengo la solución, derivo la solución, tengo la velocidad, derivo la velocidad, tengo la aceleración. Si ustedes comparan la posición y la aceleración, ¿qué sacan? Fíjense, la aceleración es lo mismo que la posición, esta es seno, esta es seno, esta tiene A, esta tiene A, lo que pasa es que está multiplicada por W0 y tiene un negativo. Esa es la característica que tienen los movimientos armónicos simples. Su aceleración en todo momento es opuesta y proporcional a la posición. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la característica que tiene el movimiento armónico simple. Bueno, y las condiciones iniciales, o sea, el estado inicial cuando comenzó para t igual a 0, qué posición tenía, qué velocidad tenía y qué aceleración, esas son las que les dio el agente externo, me definen, dicen cuánto va a valer la amplitud y φ0. La amplitud y φ0 tienen que ver con el agente externo, cómo lo perturbó, cómo lo sacó de la posición de equilibrio, el viento, el sismo, el que corrió el péndulo. Eso es la amplitud y φ0. Ahora, todo lo demás es propio del sistema, es propio del bloque y del resorte. ¿Está bien? O sea que hay algo natural propio del sistema, su frecuencia, y hay algo de afuera, ¿sí? Del agente externo, de las oscilaciones. ¿Está bien? Bueno, por lo avanzado de la hora hacemos, no sé si tiene alguna pregunta, ¿no? Yo no, profe. No, bueno. Hacemos un intervalo.